Te van a multar hasta con 6.000 euros por tener gallinas en tu corral. Y hoy vengo yo aquí para desmentir o cercionar esa noticia que nos está alarmando a todos. Así que quédate si quieres toda la información. Lo primero que tengo que decir es alto y claro, yo no entiendo de leyes, yo no sé de leyes, ¿vale? Yo no soy abogado ni nada, como el 98% de las personas que tenemos gallinas. No tenemos ni idea. Pero sí que es verdad que después de mi participación en el programa de Ana Rosa, bueno, mejor dicho, antes de mi participación en el programa de Ana Rosa, me empapé bien empapado con el Real Decreto. Por lo cual, algo sé, algo me he enterado. Se me pueden escapar cosas, ¿vale? Pero vamos allá, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Por cierto, si queréis ver mi participación en el programa de Ana Rosa, aquí abajo voy a dejar el vídeo anclado, ¿vale? ¿Te pueden llegar a multar con hasta 6.000 euros si tienes gallina en tu corral? Sí y no. ¿Y por qué digo esto? Tenemos que tener en cuenta que este Real Decreto no ha salido ahora. Esto lleva aprobado desde el 1 de enero de 2024. Es decir, lleva ya un tiempecito. ¿Habéis escuchado alguna noticia de alguna multa de 3.000 euros a alguien por tener 4 gallinas? No, ¿verdad? Qué raro que ahora se nos haga viral esta noticia justo con la subida masiva de los huevos en los supermercados, justo con los brotes que hay de gripe aviar y están aniquilando a todas las gallinas. ¡Qué coincidencia! Que ahora también sale a la luz la ley esta. Entonces, yendo ya a saco, ¿te pueden llegar a multar? Vamos a ver, según el Real Decreto, pueden llegar a multar si tú no tienes registradas tus gallinas, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer para registrar a tus gallinas? Yo voy a hablar desde aquí, desde Andalucía, en España, ¿vale? Tienes que ir a la OCA, ¿vale? Y allí registra a tus gallinas. Llegan, dice, oye, yo quiero registrar a mis gallinas. Va a un veterinario, visita tu corral, si las instalaciones están correctas para tener un puñadito de gallinas, te lo van a permitir, ¿vale? Te dan tu código y las tienes registradas. Eso no cuesta absolutamente nada. Ahora, tenemos que censar una por una nuestras gallinas. Pollito que nace, pollito que se va al otro barrio, gallina que nos comemos, gallina que se come el gato. Hay que registrar una por una. ¡Qué locura! Pues no, no hay que hacer eso, ¿vale? Lo único que hay que hacer, lo único que te piden es que una vez al año, es decir, una vez entrado el año, tú hagas tu censo. Es decir, tú empiezas el año con 10 pollitos, 10 gallinas ponedoras, 2 gallinas de Guinea y un pavo real. Cuando pasa el año vas allí y ahora esos 10 pollitos pasan a ser 10 gallinas adultas. Pero te has comido a 5, por lo cual censas 15 gallinas ponedoras adultas. Ahora tienes nada más que 2 pollitos, censas 2 pollitos y te has quitado del medio a la guineana y al pavo real, por lo cual tampoco los tienes. Pues ese es tu censo anual. Realmente se está exagerando muchísimo la noticia, se está extrapolando demasiado, se está exagerando demasiado, se está saliendo un poco de parva esta noticia. Pero sí que es verdad que, dando mi humilde opinión, yo tengo mis gallinas registradas porque a mí no me cuesta trabajo tenerlo todo correcto, ¿vale? Pero sí que es verdad que habrá abuelillos, por ejemplo, que tengan sus 2 gallinillas porque se han tirado toda la vida trabajando y ahora lo único que los mantiene en pie y que le hacen levantarse de la cama es ir a ver a sus 2 gallinillas. O coger a su nieto y enseñarle cómo una gallina pone un huevo y cómo de un huevo nace un pollo, porque es su única distracción. ¿Tú te crees que esos abuelillos, que viven en una montaña tipo el abuelo de la Heidi, va a bajar a la capital a registrar sus gallinas? ¿De verdad hay derecho a eso? Pues creo que se están colando, ¿vale? Hay otras cosas más importantes que vigilar en este país y creo que se están intentando focalizar ya incluso en los pequeños, en los que no tenemos nada y encima nos quieren quitar más todavía. Sigue pareciendo excesivo porque, según este Real Decreto, comer los huevos de tus gallinas no registrados es ilegal, supuestamente para evitar enfermedades, pero una vez que las registras, ya sí te los puedes comer. Pero si no pasas ningún registro sanitario, ¿qué más da que estén registrados o no estén registrados? No hay registro sanitario. Lo único bueno que yo veo es que tú, al tener registradas tus gallinas, se te asigna un veterinario, obviamente el que tú quieras, pero se te asigna un veterinario y tú ya le vas a poder pedir ciertos antibióticos para tus animales, pero fuera de eso es que no tiene sentido. De esta manera, esto es un breve resumen del Real Decreto. Quitar un poco de hierro al asunto, pero sí que es verdad que si tenéis un puñado de gallinillas medianamente y tenéis vecinos al lado
y no te llevas muy bien con los vecinos, puede ser que utilicen eso como arma en contra tuya. Ves, la registras y chao, te quitas de problemas, que tampoco no es complicado. Ya os digo, aquí en Andalucía acercaros a la OCA, que allí os dan toda la información, en el resto de comunidades no tengo ni idea. ¿A vosotros qué os parece este Real Decreto? Dejádmelo en los comentarios y os leo a todos. Un besito.